organizada y liderada por la Cátedra de Formación Integral. La profe Pilar ahorita ya hará una presentación más formal, ella es quien lidera este proceso, y obviamente los chicos del proyecto de Encuentros Interculturales Somos. Acá vemos a Dianita con la cámara prendida y quizás otras personas, pero es que mi internet no está de la mejor manera. Entonces, Anita, también Paulis y el equipo de comunicaciones que nos está acompañando, también los líderes del proyecto Somos, que siempre se unen a esas iniciativas. Entonces, para mí es de verdad muy grato y como lo dice el doctor, estos encuentros son absolutamente beneficiosos para todos. Es un diálogo en el cual hay unas preguntas que son realizadas por los estudiantes a lo largo de las tutorías de gestión, pero tiene un espacio quizás el doctor donde pueda contextualizar, hacemos esas preguntas y cada uno y una de ustedes tiene toda la oportunidad de dialogar. El ideal de este espacio es que sea un conversatorio, ¿sí? Que podamos dialogar, comprendernos, reflexionar e inclusive también hacer el ejercicio cada uno y uno de mirar pues introspectivamente cómo estamos y también nos sirve muchísimo para nuestro ejercicio profesional. Entonces ahora sí los dejo con la profe Pili y Dianita quienes van a orientar hoy el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Jenny. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias, doctor Posada, por estar aquí con nosotros y a todos los estudiantes y profesores que se han unido. En este espacio estamos en el marco del tutorial de gestión, en nuestra cátedra integral, y estamos acompañados y con todo el apoyo permanente del proyecto de Encuentros Interculturales Somos, quien siempre nos ha estado apoyando. Entonces, en esta cátedra tenemos pues siempre diferentes temáticas, siempre estamos muy atentos de esos intereses de los estudiantes, esas necesidades que se tienen frente a temas específicos, y en esta oportunidad tendremos las estrategias para el manejo de la ansiedad con la orientación de nuestro invitado especial, el doctor José Posada Villa, médico psiquiatra e investigador y docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien nos apoyará en este conversatorio, en este espacio que nos va a permitir ampliar un poco más todo el tema del manejo de la ansiedad. Entonces vamos a darle la palabra a Diana. Tenemos unas preguntas, como ya se ha comentado, unas preguntas iniciales, pero sí la idea es que podamos en el desarrollo del espacio poder tener otras preguntas que surjan de los estudiantes y de los docentes que nos están acompañando hoy. Diana, te doy la palabra. Gracias, mi profe. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Marcela Rico, yo soy estudiante de Trabajo Social, estoy en tercer semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estaré acompañándoles en la moderación de la manita, de la palabra, y también les estaré orientando en la lectura de las preguntas planteadas por nuestros compañeros y compañeras dentro del marco de tutorías de gestión. También tenemos en el chat de apoyo a nuestra compañera Ana Milena Díaz Ducuara, ella es de segundo semestre también de Trabajo Social, y nosotras pertenecemos a la raíz de comunicaciones, la cual es transversal a las otras raíces, como ya lo mencionó la profe Pilar, del proyecto de Encuentros Interculturales Somos, donde entendemos al ser humano como un ser multidimensional que, aunque está constituido por elementos de la misma naturaleza, poseemos características diferentes que nos hacen únicos y únicas. Y bueno, de esta manera nos permitimos dar inicio, también pues recordarles que estaremos leyendo el chat, también las personas pueden levantar su manita, les iremos dando la palabra. Un saludo también para las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Recuerden que ahí también pueden plantear sus preguntas. Y bueno, la primera pregunta, Doc, es ¿qué es la ansiedad? Entonces te damos la palabra para que por favor demos inicio. Bueno, antes de dar mis comentarios y respuestas a la pregunta, agradecer en especial a la profe Jenny, a la profe María del Pilar, a la profe Norma, a la profe Adriana, que veo que está por ahí también, y en especial
a los y las estudiantes por esta invitación. Son invitaciones que yo aprecio muchísimo porque me dan la posibilidad de estar en contacto con ustedes y eso me parece fabuloso, sobre todo en ese ejercicio de enseñanza, aprendizaje, porque yo aprendo muchísimo de ustedes. Cuando ustedes me ponen contra la pared con una pregunta, me están haciendo aprender. De tal manera que eso me parece genial. El otro comentario que quería hacer antes de entrar en materia es que me parecen muy oportunas dos, bueno, muchísimas cosas, pero dos en especial. Y es que esta charla, esta conversación, este conversatorio, hable sobre manejo de la ansiedad, porque eso es lo único que podemos hacer con la bendita ansiedad. Fíjense que no estoy diciendo maldita, sino con la bendita ansiedad, manejarla, porque eso no va a desaparecer nunca. Lo único que podemos hacer es manejarla, y manejarla bien para que nos sea útil, porque la ansiedad, ahorita hablamos de eso, nos es útil si estamos dispuestos a aceptarla de una manera adecuada y a manejar. Y el otro aspecto que me parece muy positivo es que me lo hayan planteado en términos de conversatorio. Entonces, pensé en traer una presentación en PowerPoint, pero qué pereza. De tal manera que me parece genial ese esquema. Y para hablar un poquito alrededor de la primera pregunta de qué es ansiedad, me toca contextualizarla un poco. Miren, el estrés, que es toda la reacción fisiológica y emocional que tenemos ante una situación de peligro, es completamente normal y no podemos confundirla con ansiedad. El estrés es una respuesta normal del organismo a un peligro que nos pone, tanto física como mentalmente, en posición de luchar contra el peligro, de salir corriendo. Imagínense el ESMAD, pues para ponérselos en términos reales, o una bomba aturdidora. Nos estresamos cuando enfrentamos un peligro y o luchamos por vencer ese peligro y salir corriendo. Cuando el estrés se vuelve crónico, entonces ahí sí se vuelve patológico, nos enferma. Y nos enferma en el alma y en el cuerpo. Porque el estrés crónico nos lleva a síntomas de ansiedad y a síntomas de depresión. La ansiedad y la depresión siempre van muy unidas, muy intercaladas. Es muy raro encontrar una persona que sufra ansiedad y no tenga síntomas depresivos, y es muy infrecuente también que una persona tenga depresión pura y no tenga síntomas de ansiedad. Entonces la vamos a encontrar frecuentemente. Y la ansiedad es connatural al ser humano, nos pasa a todos. Y como decía hace un rato, lo único que podemos y debemos hacer es manejarla para que no se nos salga el guacal, para mantenerla controladita. Ahora, en esta, dijéramos que explicación conceptual y de contextualización, cuando hablamos de ansiedad en términos psicoterapéuticos es sinónimo de angustia. Entonces, ansiedad y angustia en términos generales son sinónimos en psicoterapia, para no ir a confundir esos dos términos. Entonces, fíjense que ya estamos hablando de diferenciar el estrés, que es una reacción normal del ser humano, con la ansiedad, que en una cantidad moderada o leve es también normal, y que se nos vuelve problemas cuando se nos sale de las manos, y que la ansiedad es sinónimo de angustia. Y hay otro concepto que hay que diferenciar claramente, que es distinto al estrés, a la ansiedad o angustia, que es el miedo. No ir a confundir miedo con ansiedad o con estrés. Y los ilustro con ejemplos. Yo soy feliz poniendo ejemplos, no sé. Si yo salgo a la calle y me atracan con un cuchillo para robarme, yo lo que siento es un miedo ni el berraco. Eso no es ansiedad. Me estreso para saber si peleo o corro, pero siento miedo. Cuando uno siente ansiedad o angustia y miedo es la misma cosa en lo que siente en el cuerpo y en el alma. Pero la diferencia es que cuando hay miedo hay una causa real.
Si ocurre un temblor en este momento, yo salgo despavorido a la calle, con todos los síntomas de la ansiedad, pero no es ansiedad, sino miedo de que la casa se me caiga encima. Ansiedad sería si yo salgo a la calle y no me están atracando con un cuchillo y yo me sintiera como si me estuvieran atracando con un cuchillo. Ansiedad sería sin estar temblando, yo salgo corriendo para la calle porque estoy convencido que está temblando. Entonces, creo que es interesante para ustedes, estudiantes de trabajo social, pero además invitados, que veo que hay invitados en el chat también, invitados externos, el tener clara esas diferencias. Y entonces la ansiedad tiene síntomas físicos y síntomas emocionales. Entonces sentimos contracturas musculares, sentimos palpitaciones, el corazón acelerado, sentimos que no podemos respirar, sentimos calambres, sentimos sudores, sentimos desvanecimientos, sentimos mareos, sentimos que el mundo se nos mueve. Y ahí les voy a dar otro truco también, porque es un síntoma que casi no se refiere en la ansiedad patológica, pero que vale la pena que ustedes, como trabajadores sociales en formación, tengan en cuenta, y tiene que ver con el mareo, con la sensación de vértigo. Cuando ustedes sienten que el mundo les está dando vueltas o se está moviendo el mundo, piensen que la causa es de ansiedad. Cuando ustedes son los que se mueven o sienten dar vueltas en el mundo, muy seguramente es una laberintitis o un problema neurológico. Pero cuando ustedes ven que el piso se les mueve, que el entorno se les mueve, que empiezan a girar las cosas, muy seguramente es uno de esos síntomas de ansiedad. Entonces estábamos hablando de síntomas físicos como esos, la pérdida de sueño, la pérdida de apetito, la sensación de nudo en la garganta, y por otro lado, pues esa sensación de angustia que nos da la incertidumbre ante el futuro, qué va a pasar en media hora, en una hora, en 2 horas. Recuerden que hay un dicho popular frecuente dentro del público que dice que si nosotros pensamos mucho en el pasado, nos deprimimos, nos da depresión. Pero si pensamos mucho en el futuro, nos ponemos ansiosos. Y por eso una recomendación fundamental, después si quieren la profundizamos un poco, es vivir en el aquí y en el ahora, que entre otras cosas es lo que propone el mindfulness, que es antiquísimo, tiene como 2000 años, pero ahora está de moda. Bueno, creo que me estoy desviando de la pregunta, no sé si con eso ilustro adecuadamente, Diana Marcela, la pregunta que tú me formulas sobre qué es ansiedad. La pregunta era sobre cómo saber si estoy sufriendo ansiedad. Sin embargo, tú ahí en esa misma respuesta nos estabas dando unos ejemplos. Entonces, pues damos paso a la siguiente, que es, ¿qué puede provocar un ataque de ansiedad? Bueno, entonces hay que hacer claridades también. Aquí el lenguaje es muy importante y la conceptualización es muy importante. En la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que se llama el CIE-11, o en la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, que se llama el DSM-5, hay un grupo de trastornos mentales que se llama trastornos de ansiedad. Y en ese grupo de trastornos mentales hay 7 o 8 diagnósticos en esa familia de los trastornos de ansiedad. Una es la ansiedad generalizada, que muy seguramente ustedes se refieren más a esa. Es esa angustiecita permanente que sube y que baja y que no le permite a uno ser productivo, vivir tranquilo, convivir con la familia, con la pareja, que lo mantiene a uno con esa zozobra permanente. Pero además de la ansiedad generalizada, existe el trastorno de ansiedad y ataque de pánico. Entonces, cuando hablamos de trastorno de ansiedad y ataque de pánico, es otro cuento completamente distinto. Cuando yo tengo trastorno de ansiedad y ataque de pánico, siento un nudo en la garganta, siento palpitaciones, siento presión en el pecho que no me deja respirar, tengo fogajes, oleadas de calor que me suben a la cabeza, se me duerme o me hormiguea, se me adormecen partes del cuerpo, siento como
mariposas en la boca del estómago, tengo ganas frecuentes de ir al baño, bien sea a orinar o a defecar, la sensación de que me voy a enloquecer o que me voy a morir, y ganas de salir corriendo. Hay despersonalización también, o sea, que yo no me siento yo como persona. Cuando uno chulea 6 o más de esos síntomas, entonces no estamos hablando de ansiedad generalizada, sino de uno de los trastornos de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad o angustia y ataque de pánico. Pero hay otros trastornos de ansiedad, la fobia simple, por ejemplo. Tenerle miedo a las culebras, tenerle miedo a montar en avión, tenerle miedo a las arañas, tenerle miedo a los truenos, bueno, como 250 fobias simples que existen. Es otra forma de ansiedad. La otra es la que se llama fobia social, dentro de esa clasificación de trastornos de ansiedad. Entonces, personas que no son capaces de andar en público, de comer en público, de orinar en un baño público, de dar una entrevista, de hablar en clase, que es la famosa fobia social que es tan frecuente y tan incapacitante. 5% de la población colombiana sufre de esa cosa, que es horrible y muy incapacitante. Entonces llevamos ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad, ataque de pánico, fobia simple, fobia social. Ahora seguimos con la agorafobia dentro de esa clasificación. La agorafobia es el temor a permanecer en lugares públicos. Gente que no es capaz de montarse en Transmilenio. Le pega una angustia y le dijo, puta, o ir a un concierto bien chévere en el Parque Simón Bolívar. No son capaces de estar en público y eso es lo que se llama agorafobia. Recuerden que agora viene de los griegos, que es la plaza pública de los griegos, temor a estar en público. Otra clasificación es el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Personas que tienen ideas en la cabeza que les da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, obsesionados con un hijo de puta pensamiento, dale, y maquínele, esas son las obsesiones. Y las compulsiones, que es, pues madre, a mí se me olvidó cerrar la puerta de la casa y me devuelvo desde el paradero a ver si la cerré bien. Carajo, a mí se me olvidó apagar la estufa y me devuelvo desde la mitad de camino a asegurarme que la estufa, o el temor a contaminarme y entonces me estoy lavando las manos seguidas. Bueno, hay muchos ejemplos, simplemente para ilustrar que dentro de eso que ustedes me preguntan de los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo es otra de las clases de ansiedad. Y me faltan 2 nomás para no alargarles mucho el listado, que son el estrés agudo. Estrés agudo es cuando dura entre 2 y 6 meses. Si yo pegué carrera ayer en la manifestación porque el ESMAD me persiguió, eso es un estrés normal. O corro o ataco al ESMAD. Pero si esa situación de estrés, esa respuesta de estrés, me dura entre 2 y 6 meses, ya hablamos de estrés agudo, que ya es un trastorno mental, de acuerdo a las clasificaciones. Y el último, ya para terminar este listado, es el trastorno de estrés postraumático, que es cuando las personas han estado en situaciones vitales muy graves, de casi morir uno, o de ver morir a alguien, una violación, un accidente de tránsito, una caída en un avión, supervivir a los paramilitares, supervivir al ESMAD. Eso produce un estrés que a veces, si no se atiende a tiempo, se cronifica. Entonces, cuando el estrés agudo dura más de 6 meses, se puede hablar de trastorno de estrés postraumático, donde está uno devolviendo la película, eso se llama flashback, uno tranquilo en la casa intentando dormir, cuando uno ve, entre comillas, como si fuera real, que lo están atracando a uno, o que lo están violando a uno, o que lo están golpeando a uno, que cualquier ruido o imagen que le recuerde a uno la situación traumática lo hace devolver a uno y meterse como si estuviera en la jugada. Si uno oye un helicóptero y está en campo de batalla, oye cualquier ruido que parezca un helicóptero y uno se mete bajo la cama corriendo. La persona se siente obnubilada, como congelada en su estado de ánimo, etcétera. Bueno, no les voy a describir todo el cuadro de trastorno de estrés postraumático porque creo que me saldría del tema, pero recuerden que cuando hablamos de trastornos de ansiedad,
hablamos de ansiedad generalizada, de fobia simple, fobia social, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. No sé, creo que esa contextualización es importante, pero no sé si estoy dando respuesta a la situación. Y fíjense que hay diferentes causas a esos trastornos de ansiedad y por supuesto hay diferentes tipos de terapia, de tratamiento. Gracias, doctor Posada, por esa respuesta tan clara. Por acá en el chat tenemos una pregunta que nos hace Daniela Vaquero. Ella Sí. pregunta, ¿es síntoma de ansiedad que pique el cuerpo, las manos y los pies? Sí, es bastante común. Miren, la ansiedad, imagínensela ustedes, pues como algo normal de todo ser humano. Si nosotros no nos pusiéramos ansiosos antes de un examen, o antes de una entrevista, o antes de una presentación ante ustedes, esa ansiedad normal nos ayuda a salir adelante, pero cuando aumenta mucho, la ansiedad tiene que salir por algún lado, se tiene que escapar por algún lado. Imagínense ustedes que yo cojo un pedazo de plastilina en mi mano y empiezo a apretarla, apretarla, apretarla. Esa plastilina, mientras más apriete, más se sale por entre los dedos. Con la ansiedad pasa lo mismo. Cuando nosotros internalizamos esa ansiedad y la reprimimos, no la dejamos salir, esa ansiedad busca por dónde salir. Y ahí es donde sale todo eso como picaduras o cualquier síntoma físico, es lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Entonces, si la ansiedad no sale llorando, o no sale uno conversando con el amigo, la amiga, el papá, la mamá, el amante, el que sea, esa ansiedad va a buscar salida, y si no se puede expresar de otra manera, se expresa somatizando, con dolores de cabeza, con dolores de espalda, con picadas, con sensación de que uno se va a infartar, con sensación de que uno se está ahogando, con cambios en el ciclo menstrual, con caída del pelo, con asma, con artritis, con obesidad, con gastritis, con úlcera, con todo eso, que son lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas, por definición, son solo del ser humano. Las enfermedades psicosomáticas, que son todas las enfermedades crónicas que les relato, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, el asma, las alergias, son exclusivos del ser humano. Ustedes en un animal salvaje o silvestre, como prefieren muchos autores que digamos, ustedes no van a encontrar un tigre hipertenso o un zorro con asma. Van a encontrar mascotas con esos problemas. Miren lo curioso. Esos animales que llevamos en la casa y que los neurotizamos, nosotros los amos, ellos sí empiezan a sufrir de hipertensión, o les puede dar diabetes, o les puede dar eczema, les puede dar urticaria. Entonces, Diana Marcela, la pregunta de la compañera pues da dirigida a picadas o a molestias o a dolores físicos. Entonces vuelvo a la pregunta para no derramarme en prosa. La angustia o ansiedad se manifiesta con mucha frecuencia con somatización. Y entonces le puede picar a uno el oído o la boca, estando completamente bien, o los genitales. No sé si con esto contesto adecuadamente la pregunta. ¿Muy loco? Así es, Doc. Bueno, nos contestas la pregunta con unos ejemplos muy claros que es más preciso para entender y comprender. Vamos a leer una pregunta que hizo la compañera Chela Aguirre. Ella dice, en el mío también se presentan síntomas físicos. Bueno, esta de una u otra manera el doc nos la estaba también ejemplificando, sí, algunos aspectos, entonces ya ha sido respondida. Pero si me permites, sí, con esa pregunta complemento algo. Cuando ustedes sientan algo somático, esas enfermedades psicosomáticas, no piensen nunca, nunca primero en que es psiquiátrico o es mental o es emocional. La recomendación es que ante cualquier molestia física que sientan, vayan donde el médico general, y el médico general con examen físico y exámenes de laboratorio y una buena historia clínica les descarte que puede haber algo físico realmente.
para no ponernos a hacer psicoterapia, buscar psicólogo o psiquiatra para un tumor cerebral o para cualquier otra cosa que es real. Los diagnósticos en salud mental son por descarte, se dejan de último. Después de que el médico y todo el mundo me hayan descartado que la dermatitis que tengo no es por lupus eritematoso sistémico, entonces ahí sí, oiga, está descartado todo. Váyase donde el psicólogo clínico o el psiquiatra y búsquele solución a la cosa porque muy seguramente está somatizando. Entonces, como creo que es un aspecto bien importante, aprovecho la pregunta para complementar la respuesta. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta en el chat que nos pone Amada Andrea, que dice, ¿en el trastorno afectivo bipolar también se presentan síntomas de ansiedad? Sí, y es muy importante la pregunta. Miren, la ansiedad la podemos ver como un trastorno psiquiátrico, como una patología que se llama trastorno de ansiedad y que ya describimos la familia. Pero lo más común es que la ansiedad aparezca no como un trastorno, como lo que la gente llama enfermedad. Aparezca no como un trastorno, sino como un síntoma de otros trastornos. Les voy a poner ejemplos concretos. Nos tienen saturados a través de los medios de comunicación de que la situación de pandemia y el paro nos está enfermando de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad. Pura mierda, eso no es así. Lo que sí ha hecho la pandemia, sobre todo esta tan larga, y la situación de paro y todo esto, es que nos ha generado muchos síntomas de ansiedad. Pero que no tenga síntomas de ansiedad no quiere decir que tenga un trastorno de ansiedad. Ahora, hay muchos trastornos mentales que tienen como síntoma la ansiedad. Un alcohólico crónico tiene ansiedad por tomar, pero no tiene un trastorno de ansiedad, tiene la ansiedad como síntoma. Un esquizofrénico tiene síntomas de ansiedad, pero no un trastorno de ansiedad como tal. Entonces, para responder la pregunta de la compañera, sí, la ansiedad se muestra, además de muchas situaciones normales de la vida cotidiana, normales, también se presentan muchos trastornos mentales como un síntoma. Bueno, gracias, Doc. Ahora vamos a realizar una de las preguntas que nos compartió algún compañero o compañera dentro del marco de las tutorías, y es, ¿la ansiedad hasta qué punto es mala y es buena? Ajá. En esta vida no hay cosas malas ni buenas. La mata que mata, eso no existe. ¿Se acuerdan de esa propaganda contra la drogadicción? Pura carreta, la matica no tiene la culpa de nada. O sea, ¿un revólver es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Yo lo puedo utilizar para asesinar o lo puedo utilizar para defender. ¿La marihuana es buena o es mala? Ni buena ni mala. Yo la puedo usar para disfrutarme. Me meto un cacho por ahí de vez en cuando en la finca bien rico una vez al año. ¿Qué tiene de malo eso? Pero si la estoy consumiendo de tal manera que me afecta a mi funcionamiento normal, pues es mala, pero no es la matica. Con la ansiedad pasa lo mismo, o sea, ¿qué hacemos con la ansiedad? Imagínense ustedes este ejemplo, la energía nuclear. Yo con la energía nuclear hago una bomba atómica y destruyo Hiroshima y Nagasaki. Con la misma energía nuclear, yo la canalizo y le doy luz a Nueva York. La misma energía nuclear. Si ustedes me permiten el ejemplo, con la ansiedad, con la angustia pasa lo mismo. O sea, la ansiedad es buena en naturaleza. El problema es cuando, como dice el título de esta conversación, no la manejamos. El problema es de manejo, el problema es de canalizarlo. Si yo no me estreso y yo no me angustio, a mí no me va bien en la vida. O sea, si yo no me angustio un poquito, lo normal para el examen de mañana o para presentar el trabajo de grado, nunca voy a hacer nada. O por conseguir un empleo. Es útil, es absolutamente útil. El problema es cuando se desborda, cuando no la sabemos manejar. Gracias, doctor Posada. Por aquí, Lady Cárdenas nos pregunta, ¿la ansiedad puede llegar a afectar las relaciones interpersonales? Clarísimo que sí, Ana Milena, claro que sí. Y ese es el problema.
De hecho, ustedes ven que yo generalizo y después voy al punto preciso. ¿Cómo sabemos que una persona tiene un trastorno mental? Por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Cuando hay tantos síntomas de ansiedad y han durado tanto que están afectando el funcionamiento normal de la persona. Si los síntomas de ansiedad no me permiten sentirme bien yo, sentirme bien con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros, con mis amigos, con mi tinieblo, con el amante, eso ya se vuelve un trastorno mental. O sea, el criterio fundamental, y eso es importante para ustedes como futuros trabajadores sociales, el criterio fundamental para saber si una cosa es enfermedad mental, como dice la gente, trastorno mental, como digo yo, es si está impidiendo la funcionalidad de la persona. Entonces, hay ciertos niveles de ansiedad o angustia que, por ejemplo, uno de los síntomas es irritabilidad, mal genio, agresividad, y no es que la persona sea irritable, mal geniada o agresiva, es que está demasiado ansiosa y no ha sabido darle manejo a esa ansiedad. Me explico con otro ejemplo. Un maestro que es agresivo en la clase con los niños. ¿Qué agresivo ni qué carajos? Es que está muerto del miedo de que los niños se la monten y entonces los grita y los amenaza por la ansiedad. Entonces, ya aterrizando en la pregunta, sí, ciertos niveles patológicos de ansiedad alteran mucho el funcionamiento familiar, social de pareja y afecta mucho la interacción social y humana. ¿No será, por ejemplo, que el presidente Duque está muy ansioso y el expresidente Uribe está muy ansioso y entonces esa ansiedad y ese miedo de que están perdiendo el poder los está llevando a ser maricadas, a ser agresivos con las armas? Se lo extrapolo un poco a la situación del país, pero es la misma maricada, o sea, en la familia pasa lo mismo. Si yo siento amenazado mi lugar dentro de mi familia, si me siento amenazado por la pareja, si me están maltratando y todo eso, y yo estoy cargando con la ansiedad, que es lo que hago, defenderme. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta de Angélica Pachón, que nos dice, Sí. ¿cómo está ligada la codependencia a la ansiedad? Sí, es frecuente encontrar eso. Miren, en general, desde el punto de vista de psicopatología y psiquiatría, es muy raro encontrar una patología pura. O sea, que una persona sea solo depresiva o una persona sea solo alcohólico crónica o que una persona tenga trastorno de ansiedad, ataque de pánico, eso puro no existe. Generalmente existen 2 o 3 comorbilidades. Entonces, de alguna manera, la codependencia, que no es un diagnóstico psiquiátrico, sino un problema socialmente relevante, se asocia mucho con esto, porque cuando se dan cuadros de ansiedad crónica, lo primero que se empieza a perder es la autoestima y la autoconfianza. Y cuando se pierden la autoestima y la autoconfianza, entonces empieza uno a depender de los otros. En psicoanálisis hablamos del otro con mayúscula. El otro, en psicoanálisis con mayúscula, es ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera la religión de mí? ¿Qué espera la universidad de mí? ¿Qué espera la profe de mí? ¿Qué espera mi esposa de mí? ¿Qué esperan mis hijos de mí? Y nosotros neuróticamente vivimos en función de lo que esperan de uno, que es pura mierda. O sea, eso es que se lo imagina uno. Nunca coincide lo que mi papá quería de mí con lo que yo me imaginaba que mi papá quería de mí. Y en ese sentido, entonces entramos en la dependencia. Es decir, uno viviendo en función de lo que uno se imagina que la otra gente quiere de uno. Pues madre, ¿será que Jenny realmente quería que yo hablara como estaba hablando con ustedes? Y empiezo a depender y empezamos a codepender en esa reacción. Entonces no sé si con esto ilustro adecuadamente la pregunta. Gracias, doctor. Diría yo que sí. Por aquí tenemos otra que de pronto está un poco relacionada. Luis nos dice, ¿los ansiolíticos generan, aparte de dependencia, pueden generar más ansiedad? Vale, qué bueno que haga esa pregunta de los medicamentos. Miren, los medicamentos psiquiátricos no curan nada.
Se lo está diciendo un psiquiatra. Y yo uso medicamentos con frecuencia. Yo formulo todas las semanas medicamentos psiquiátricos. Son buenísimos, pero no curan nada. Solo alivian. Son un bastón farmacológico, una muleta farmacológica. O sea, nos apoyamos en los psicofármacos a la dosis adecuada y por un tiempo adecuado, que generalmente es muy corto, mientras la crisis y mientras la psicoterapia o otras intervenciones sociales ayudan a la persona a salir adelante. Pero es clave que ustedes sepan que los psicofármacos no curan nada. Ahora, específicamente con los ansiolíticos, que es la pregunta. La mayoría de los ansiolíticos, no todos, pero la mayoría son de la familia de las benzodiazepinas. Librium, Valium, Ativan, Lorazepam, todos esos venenos en el buen sentido. Son buenísimos, pero solo para aliviar los síntomas. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo en este momento una gripa bien berraca, no hay nada que mate el virus de la gripa. Nada, no existe. Pero yo me tomo un antigripal para sentirme mejor de la fiebre, del malestar general, de los dolores articulares, etcétera, de la moqueadera. Con los medicamentos psiquiátricos, y eso incluye los ansiolíticos, pasa lo mismo. Uno los formula como profesional y los pacientes se lo toman simplemente para aliviar los síntomas mientras pasa la crisis. Ahora, todos los ansiolíticos de la familia de las benzodiazepinas son medicamentos de control. Y son medicamentos de control porque pueden producir dependencia, adicción. Y les voy a dar los datos científicos específicos de esa situación. O sea, una persona que tome por más de 2 meses seguidos un ansiolítico, el 7% terminan adictos. No es que sea todo el mundo el que termine adicto, no. Pero es un riesgo muy grande que el 7% de las personas que tomen mínimo por 2 meses ansiolíticos terminan adictos. Y eso un buen profesional en salud mental tiene que advertírselo al usuario de servicios y a la familia. Yo, por ejemplo, generalmente nunca formulo ansiolíticos más de 2 semanas. Primero advirtiéndole al paciente que eso no lo va a curar de nada, simplemente le va a aliviar síntomas de ansiedad, que es de lo que estamos hablando. Y segundo, advirtiéndole que si lo toma por más de 2 meses seguidos, tiene el 7% del riesgo de quedar adicto. Gracias, Doc, por tu respuesta. Bueno, continuamos con otra pregunta dentro del marco de las tutorías de gestión, que va muy en línea a lo que estamos hablando, y es la siguiente. ¿Es necesario medicarse cuando se tiene ansiedad? No es necesario medicarse cuando se tiene ansiedad. En términos generales, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, no solamente para la ansiedad, sino para cualquier otro tipo de trastorno, los trastornos mentales los clasificamos clínicamente en leves, moderados y severos. La depresión, la ansiedad, etc. En los casos de ansiedad leve, manejo psicosocial fundamentalmente y psicoterapia, no más. Y con la mayoría de los casos de ansiedad moderada, lo mismo. Cuando hay una ansiedad severa, sí vale la pena formular el ansiolítico o el medicamento antidepresivo que es útil para eso, más la psicoterapia. Y se los voy a dar con cifras, o sea, en metaanálisis que pude revisar de la literatura internacional nos dice lo siguiente. Supongamos que una persona tiene un trastorno de ansiedad severo, no leve y no moderado, sino severo. A esa persona, si se le hace solo psicoterapia, mejora un 47%. Si se le da solo farmacoterapia, o sea, pepiatría, pepas, mejora en promedio un 49%. Estadísticamente es la misma maricada, o sea, si a mí me dicen, doctor Posada, usted tiene que hacer o psicoterapia o farmacoterapia, no hay sino una, yo lo tiro a la cara y sello porque estadísticamente las probabilidades son iguales. Pero en esos casos graves, si ustedes asocian psicoterapia más farmacoterapia, la mejoría es de un 70 a 80%, que eso en medicina es buenísimo. Gracias, Doc.
Gracias, Doc. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace Nicole Sandoval. Sí. Ella comenta, bueno, dice, una vez me dijeron que hablar rápido era sinónimo de ansiedad. ¿Eso por qué pasa o realmente es así? Miren, hay un elemento caracterológico y de perfil de personalidad de gente que es más rápida, más ágil, tanto física como mentalmente, y otros que somos más lentos, más cuarto de hora. Eso está muy determinado por un componente hereditario, genético. Ahora, hay componentes de ansiedad que pueden agravar eso y que nos aceleran mucho. O sea, uno de los síntomas emocionales y físicos de la ansiedad es acelerarnos y querer hacer todo a la carrera y ya, todo para allá. En la medida en que podamos manejar eso, estamos manejando la ansiedad también. Entonces, es muy común, pero no en todos. Hay personas que son aceleradas, hay niños que son inquietos y no es porque sean ansiosos necesariamente. Hay niños que están con ansiedad y la ansiedad la manifiestan como inquietud, entonces hay que diferenciar muy claramente eso. Gracias, Doc. Bueno, vamos a continuar con esta pregunta que tiene pues relación a la que acabas de responder y es, me diagnosticaron con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Puedo Sí. seguir mi vida normal? Absolutamente sí. O sea, lo que hay que darle es manejo adecuado. De hecho, hay estudios de los científicos evolucionistas que indican que muchos de los trastornos mentales eran elementos adaptativos en nuestra evolución como seres humanos. Y se los voy a ilustrar con un ejemplo concreto. Cuando yo era jefe de salud mental en el Ministerio de Salud y Protección Social, me llamó un colega, un médico saludista, no era psiquiatra, que llevaba mucho tiempo en el ministerio trabajando y en ninguna parte lo querían recibir, lo echaban de oficina en oficina. Y llegó a mi oficina y me dijo, doctor, ¿usted por qué no me recibe a trabajar aquí con usted? Pues salud mental. Yo le dije, sí, claro, véngase a trabajar acá. El problema de él en otros sitios es que era obsesivo compulsivo, era cuadriculado, entonces entraba en conflicto con los compañeros de equipo, o sea, trabajar en equipo para él era prácticamente imposible, o delegar funciones, o no revisar todo, no criticar todo, o no ser exacto en todo. Y entonces lo recibí y él se sentaba, como era salubrista y experto en epidemiología, se sentaba en un rincón con un computador a trabajar. Y ustedes no se imaginan todo lo que hizo tan importante para el país y todo lo que trabajó. O sea, no hay personas malos trabajadores, sino mal ubicados. ¿Ustedes se imaginan un contador público que no sea obsesivo compulsivo? Que no sea cuidadoso con los puntos y las comas y que no se le va a escapar un 0 o un 1. No sirve para contador. Entonces, el problema es más por ese lado, es tener un diagnóstico claro, saber qué es lo que pasa, recibir ayuda cuando se desborda, cuando entra en crisis en su trastorno obsesivo-compulsivo, pero en este mundo hay espacio para los obsesivo-compulsivos. En investigación, por ejemplo, o sea, alguien que no tenga rasgos obsesivo-compulsivos o que no tenga rasgos paranoides para estar preguntando todo, no va a servir para investigar. ¿Sí me explico? Sí, Doc, así es. Tenemos aquí otra pregunta de Lina Posada que dice, ¿se puede Uy, diferenciar un la síntoma de prima. ansiedad de un trastorno? Qué pena por hacer la broma. ¿Se puede qué, perdón? ¿Qué dice Lynn? Tranquilo. Repito, ¿qué puede diferenciar un síntoma de ansiedad de un trastorno? Entonces, cuando es un solo síntoma de ansiedad no hay ningún problema. Debe haber algún riesgo, peligro, bien sea real o imaginario, en el ambiente que lo hace sentir a uno con algo de ansiedad. El problema es cuando esos síntomas de ansiedad son muchos y se prolongan en el tiempo. Y cuando sabemos que es un trastorno y no un síntoma simple de ansiedad, cuando esa cantidad, ese monto de ansiedad crónica
le está dificultando su funcionamiento como ser humano, como pareja, perdón, como estudiante, como trabajador, como ciudadano. En el momento en que la carga de ansiedad los vuelva a ustedes disfuncionales en algún grado, hay que pensar que ya hay criterios suficientes para hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Gracias, Doc. Bueno, y enseguida, Lina también nos pregunta, ¿cuáles podrían ser signos o síntomas de alerta para una consulta? Está muy relacionada con la respuesta anterior. Cuando vea que está afectando su cotidianidad, cuando vea que está afectando, que no se puede concentrar en el estudio, que no se puede concentrar en el trabajo, que está muy irritable con la pareja, con el amigo, con la amiga, que no se halla, que se siente incómodo con todo, que cualquier cosa le saca la piedra. Entonces, los signos y síntomas es cuando esa persona empieza a sentir que es disfuncional, o cuando la gente cercana, amiga, le hace la reflexión y él tiene la humildad y la capacidad suficiente para decir, oiga, sí, me dice, profe, pues sabes que usted anda muy irritable, muy mamón, y que yo tengo la capacidad de decir, pucha, sí, yo estoy respondiéndole muy feo a los compañeros, estoy haciendo comentarios molestos en las reuniones. Entonces, cuando yo tengo esa percepción, o los familiares y amigos tienen esa percepción, oiga, pilas que está disfuncional, pide ayuda profesional. Gracias, Doc. Bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la relación entre la ansiedad y la depresión? Generalmente, las personas que tienen un trastorno de ansiedad declarado y que no ha sido diagnosticado a tiempo y de manera adecuada, o que no ha pedido ayuda, recuerden que en Colombia en promedio una persona con cualquier trastorno mental se demora 8 años en ir a la primera consulta profesional. Entonces, cuando eso se demora mucho, aparece un fenómeno que en psicología social llamamos desesperanza aprendida. Y es, ay, hijo de puta, yo me iría a pasar toda la vida así. Esto no tendrá arreglo, esto no tendrá solución. ¿Será que tendré que llegar hasta viejito así y no disfrutar de la vida? ¿O será que me tocará suicidarme porque es la única salida? Entonces, en los casos de ansiedad, sobre todo ansiedad grave, se da ese fenómeno de desesperanza aprendida, de que uno cree que no va a salir de esa maricada nunca y que nadie lo va a poder ayudar y uno no va a encontrar luz al final del túnel, y eso le va bajando a uno la autoestima, la autoconfianza, y lo va metiendo inicialmente en síntomas depresivos y después puede llegar a aparecer una depresión, un trastorno depresivo mayor como tal. Gracias, Doc. Aquí tenemos otra pregunta de Nicole Sandoval que dice, ¿qué puede llegar a limitar o imposibilitar la ansiedad? Ay, qué rica esa pregunta, o sea, porque tiene que ver con el título de la charla, el manejo de la ansiedad. Miren, hay un trípode fundamental sobre el cual se sustenta la salud mental. Es dormir bien, ejercicio físico y alimentación balanceada. Ese es el trípode sobre el que se sostiene. De tal manera que es de mucha ayuda, no la solución definitiva, pero mucha ayuda, tener esos hábitos de vida bien organizados. El sueño, la comida y el ejercicio físico. Y sobre eso hay que trabajar mucho con todo lo que tiene que ver con autoestima y autoconfianza. En la medida, en especial en niños, niñas y adolescentes, que van a ser los futuros ansiosos en este país, mientras más autoestima y más autoconfianza tengan, menos trastornos mentales en general en el futuro y en especial la ansiedad. Entonces es un elemento fundamental. Ahora, en esto tiene mucho que ver el ambiente social, o sea, no solamente el ambiente familiar, el ambiente del grupo, el ambiente de la institución en la que trabajamos, estudiamos, sino en la sociedad también. Ejemplos concretos, la pandemia o el paro, la protesta y la movilización,
que tienen factores estresores muy importantes y que están aumentando los síntomas de ansiedad en nosotros. Entonces, por ejemplo, la paz en el país es un prerequisito para no sufrir de ansiedad. La justicia social es un prerequisito para no sufrir de ansiedad. O sea, no es que seamos enfermos mentales, es que la precariedad de la mayor parte de la población, 52% no están pudiendo tener en Colombia, datos del DANE, pues no es de ningún castrochavista, datos del DANE, el 52% de la población colombiana no puede disfrutar de los 3 golpes de comida al día. Entonces, y el desempleo a 17.5% en la última lectura. Entonces, esos aspectos psicosociales, qué chévere que lo han mencionado, porque son prerequisitos, o sea, la justicia social, la paz, el trabajo, el tener disponibilidad de vivienda, de alimentación, de acceso a la educación. Entonces no me digan pues que necesita psicólogo o psiquiatra, una persona que está ansiosa porque terminó bachillerato y no ha podido entrar a la universidad por falta de billullo, pues. Eso no es psiquiatría, eso no es psicología clínica. Entonces no sé si con eso ilustro un poco sobre la pregunta. Claro que sí, Doc. Por aquí tenemos otra pregunta que nos la hace Michelle Fagua, que dice, ¿qué relación hay entre la ansiedad y la hiperactividad? ¿Se podría confundir la una con la otra o una puede agravar a la otra? Se pueden confundir fácilmente si la persona no es lo suficientemente acuciosa para diferenciarlo. Entonces, ya lo mencionaba hace un ratico, hay personas que por rasgos caracterológicos que son heredados y por rasgos de personalidad son más activos o más hiperactivos, si le quieren decir. No estamos hablando de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que eso es otra maricada, y confunden mucho la hiperactividad con eso. Entonces, hay personas que caracterológicamente son mucho más activos, más inquietos, más ágiles, hay otros que nos sentamos a pensar, que nos amontonamos en el asiento. Eso no quiere decir ninguna enfermedad, son perfiles de los seres humanos. Ahora, cuando ustedes observen una persona normal, entre comillas, porque eso realmente no existe, pero una persona que ante una situación de estrés, una situación de precariedad, de vulnerabilidad, lo ven inquieto, lo ven que camina para arriba y para abajo, que da vueltas en la cama, que no se puede dormir, que entra y sale, que va de la ventana a la nevera y come y vuelve otra vez a la ventana y que no está quieto. Entonces, ahí sí hay que pensar como primera posibilidad en que es una manifestación de ansiedad. Entonces, ojo, cuando vean una persona que ese comportamiento de inquietud motora o inquietud mental o las dos aparece de nuevo, pensar que muy posiblemente se trate de una manifestación de ansiedad. Fíjense, por ejemplo, en los adultos, en las personas mayores, lo que llamábamos antes tercera edad y todo eso, y en los niños y niñas, el trastorno de ansiedad no se muestra con el cuadro clínico típico de los libros. O sea, en un niño o una niña, el que esté agresivo con los compañeritos, el que no le esté yendo bien en las materias en el colegio, el que se volvió a orinar en la cama, el que volvió a chupar dedo, en que está irritable, esos pueden ser síntomas de ansiedad y hay que averiguar. Entonces, ¿cómo sabe uno? El niño antes era así, el año pasado o antepasado se comportaba así. Si se comportaba así de toda la vida es algo caracterológico y de su modo de ser y de su perfil de personalidad. Pero si es un fenómeno que apareció hace un año con la pandemia, uno dice, pucha, este niño lo tiene así con esos síntomas. Y con los ancianos pasa lo mismo. En las personas de edad, nunca no, pero es muy rara la vez que se ve un cuadro clínico de depresión o ansiedad típico, como se lo describen a uno en los libros. En ellos se ve pérdida de memoria, irritabilidad, que no se aguantan a la gente, que no se dejan ayudar, que son cascarrabias, y uno tiene que pensar en dos cosas en tercera edad.
cuando ve a esos viejitos así, que antes no lo eran, que de repente empiezan con esos comportamientos, o tiene una demencia senil o tipo Alzheimer, o está deprimido y ansioso. Gracias, Doc. Bueno, Bueno, con ahora, la advertencia de que son las 12, y soy muy respetuoso de los tiempos de ustedes. gracias, Doc. Es que realmente el espacio está muy enriquecedor, nos llena de conocimiento. Bueno, vamos a leer esta pregunta del chat de la compañera Lina Ortiz. Ella nos dice, en estos momentos los canales de atención a la salud mental están colapsados. ¿Cómo podemos desde casa paliar estos síntomas, tanto emocionales como somáticos? Sí, importantísimo. Y no es en este momento que estén colapsados, toda la hijueputa vida han estado colapsados. O sea, nunca ha habido atención en salud mental suficiente en Colombia. Es así de claro. Bien sea por falta de talento humano formado en este campo, bien sea por falta de presupuesto, de políticas públicas adecuadas. Entonces, que se agravó la situación con la pandemia y con el paro, sí, pero toda la vida la salud mental en términos de atención ha sido la cenicienta. Por eso les ponía el ejemplo ahora de que en promedio en Colombia, por estudios hechos por nosotros acá en Colombia, una persona para ir a la primera consulta por un trastorno mental se demora en promedio 8 años, imagínense. Y la IPS que menos se demora en dar una cita es mes y medio. Entonces la pregunta me parece muy importante, por lo menos por ahora, mientras no se pongan en práctica las políticas públicas y la ley 1616 de salud mental y todo ese rollo, que creo que eso se va a demorar un tiempo, va a depender mucho de la salud mental comunitaria y de la salud mental en el entorno familiar. Por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, mentales o emocionales básicos. Y todos nosotros deberíamos estar formados en eso. Segundo, algo que ustedes aprenden en la carrera y que lo único que les pido es que pongan en práctica esos conocimientos, también en salud mental, es la intervención en crisis. Ustedes saben hacer intervención en crisis, pónganlo en práctica en la comunidad y en la familia y en el vecindario. Tercero, otra cosa que se les han enseñado a ustedes en la carrera y en la universidad, habilidades sociales, que en el sector salud lo llamamos habilidades para la vida. O sea, cómo manejar las emociones y sentimientos, cómo ser asertivo, cómo negociar, cómo comunicarse. O sea, las 8 o 10 habilidades sociales según los autores. Y ustedes pueden y deben manejar eso. Entonces, simplemente les estoy mencionando 3 elementos que son consustanciales al trabajo social y a la profesión de ustedes, que serían de muchísima ayuda. Esto hay que trabajarlo a nivel comunitario, en primer nivel de atención, pero sobre todo en la comunidad y en la familia. Y recuerden que ustedes son expertos y expertos en intervenir en primer nivel de atención, pero sobre todo a nivel personal, familiar y comunitario. Gracias, doctor. Quisiera complementar un Tenemos poquito esa pregunta también, y es con esta propaganda, con este tip. Hay gente que está convencida que los dueños de la salud mental son los psicólogos y psiquiatras. Pura mierda, eso no es así. O sea, la salud mental es transversal a todos los sectores y a todas las disciplinas. Y para trabajar en salud mental necesitamos economistas, abogados, comunicadores, periodistas, sociólogos, antropólogos, por supuesto trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, claro que sí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Paula Medina nos comenta y pregunta, bueno, ella habla, dice, en el caso del paro nacional, vemos que la gente venía de una pandemia, de un encierro en sus hogares, y esto generó estrés y ansiedad. Pregunta, Sí. ¿el paro fue una oportunidad para liberarse y regresar a cierta normalidad? ¿O esto fue un detonante que generó más ansiedad? Uy, del putas, me parece buenísima la pregunta. Para mí, el paro es una situación de crisis. O sea, fue la gota que derramó la taza.
Y yo personalmente, disculpen pues, si me meto un poco en lo ideológico político, yo creo que la protesta social y las marchas, yo estoy de acuerdo con eso, y eran y son necesarias. Lo quiero decir en público y esto va a quedar grabado. Entonces, yo pienso que el paro fue como en el ejemplo que les ponía al principio, que uno coge un pedazo de plastilina y empieza a apretar, y entonces la plastilina tiene que salir por algún lado. Y esas ansiedades y esas angustias eminentemente psicosociales, no psiquiátricas, por la vulnerabilidad de la población. Pero ni siquiera, yo estaba trabajando últimamente en un concepto que algún día se los comparto, no es ni siquiera de poblaciones vulnerables, sino la precariedad. ¿Qué hace uno sin comida? ¿Qué hace uno sin trabajo? ¿Qué hace uno sin vivienda? ¿Qué hace uno? Entonces, esa precariedad presionó a esta crisis. Para mí, el paro y la marcha y la protesta es una crisis social importante. Y eso no lo podemos psicopatologizar y menos psiquiatrizar. Por supuesto, o sea, la pandemia tuvo un aspecto importante que ver con esto, pero yo diferenciaría esos dos momentos. Sin embargo, sería rico oír la opinión de ustedes porque de alguna manera esto se ha vuelto un monólogo y, hijo de madre, yo no les he oído opinar y decir nada a ustedes. Bueno, entonces las personas que quieran opinar, que quieran de pronto expresarnos algunas experiencias al respecto de la temática o si tienen más dudas, pueden ir levantando la manita y les iremos dando la palabra. Unas dos o tres, porque ya estamos por tiempos. Exacto. Bueno, tenemos Brian que levantó la manita. Sí. Brian lo presentó, le damos la palabra. Dale, Brian. Buenos días, muchas gracias, Doc, a los profes. Excelente este espacio, muy constructivo, de mucha información necesaria por la coyuntura, además para nuestra profesión bastante importante. Pues únicamente un comentario y es que estos espacios son bastante importantes desde la academia, así como podemos aprender y aplicarlos. Sin embargo, también quiero resaltar las iniciativas que se han presentado, por ejemplo, en el portal Resistencia, de la misma comunidad intentando defenderse del terrorismo psicológico de Estado, buscando iniciativas propias desde la propia comunidad, desde estudiantes, desde profesionales, desde especialistas, para poder combatir pues este inmenso bombardeo de información, de estrés, de ansiedad que pues hemos tenido últimamente. Entonces creo que es muy necesario que todo esto que aprendemos aquí en estos espacios de academia podamos llevarlo al terreno, a los barrios, al territorio, al campo y poder pues sobrepasar esta crisis, como lo dices muy bien, que también lo veo como una gran crisis. Eso era todo. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra. Muchas gracias, Brian. Excelente tu comentario. Cómo lograr que de la academia dar ese salto a la comunidad de la teoría a la práctica, y ustedes están en eso. Gracias. Gracias, Brian. Gracias, Doc. Bueno, ahora, Brigitte, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo quería, digamos, preguntar y hacer énfasis en cuando usted menciona, digamos, que el cumplimiento de la política pública que tenemos en este momento, la ley 1616 del 2013, que pues digamos, siento que lo presenta de una forma desalentadora para su cumplimiento y evidentemente, digamos, actualmente vemos que en los equipos hospitalarios de salud mental en donde se requiere al trabajador social, digamos, eso sí es incumplido. Entonces, pues yo no sé, no quiero saber usted por qué dice que todavía se demora y también respecto a que usted nos menciona la atención en crisis. Sí, pues digamos como que haciendo de pronto una búsqueda bibliográfica respecto a la atención que el trabajador social da
en salud mental vemos que sí es usada la atención en crisis, pero para mí, digamos, la atención en crisis también es como dar esa respuesta, digamos, de una forma rápida, y yo quiero saber si sí aplica, digamos, en la atención efectiva como tal del trastorno, como, pues no solamente rápida, sino en esa inmediatez y en esa recursividad que necesita actualmente el trabajador social, pero no sé si sí sea efectiva en caso de que se necesite realmente, digamos, que la persona se atienda con un poco más de, pues yo siento que con un poco más de rigurosidad y un poco más de como que darle la importancia realmente al caso de salud mental de cada individuo. Sí, Brigitte, o sea, es súper efectiva. No sirve para todo, pues no es la panacea, pero es súper útil y súper efectiva, sobre todo en la situación psicosocial actual. Entonces tú me formulas 3 preguntas. ¿Por qué ese mensaje desesperanzador? No es desesperanzador, sino que es que el papel es capaz con todo. Tenemos ley 1616 y una política pública de salud mental, que en general da cosas buenas, pues no son perfectas, pero cómo pasar del dicho al hecho. Eso es lo clave. Lo segundo que mencionas tú es la participación de trabajos sociales en los equipos de salud mental. Yo fui testigo presencial cuando salió la ley 100, yo estaba en el Ministerio de Salud en esa época, donde por culpa de la ley 100 salieron cantidades de trabajadoras sociales del sector salud y específicamente de servicios de salud mental, que porque trabajo social no facturaba. Ley 100 lo puso el énfasis en lo económico, y cualquier servicio o prestación de servicio que no facturara para afuera. Y yo vi cómo sacaron trabajo social de taquito por unas razones fundamentalmente economicistas. Y yo sí creo firmemente en la importancia y en la necesidad de trabajo social en los equipos interdisciplinarios de salud mental. Y sobre todo en salud mental comunitaria. Ahí son claves. Y lo de atención en crisis, te lo reitero, es absolutamente útil, absolutamente importante. Hoy lo trabajábamos en la clase de la electiva de atención en salud mental, que estamos revisando para no interferir con los procesos del paro y todo eso. Seguimos en clases, pero clases voluntarias y con temas. Mejor dicho, el cuento es que estamos trabajando en atención psicosocial en emergencias y desastres, y la literatura internacional, así se lo comentaba a los compañeros de esa clase, hacían un énfasis especial en primeros auxilios psicológicos, mentales o emocionales, como ustedes los quieran llamar, y en intervención o atención en crisis. Entonces, no sirve para, la intervención en crisis no es útil para tratar esquizofrénicos o personas con trastorno afectivo bipolar, pero la atención en crisis o intervención en crisis sí es útil con la familia de esos pacientes. Pero en el 80-85% de las afectaciones de salud mental, no de trastornos mentales, porque es que las personas con trastornos mentales son por ahí 20-25% de la población general, pero la gente que en la pandemia o en el paro se están afectando por la salud mental, que no quiere decir que tengan trastornos mentales, sino muchos síntomas de ansiedad y depresión y de estrés, la intervención o la atención en crisis son de muchísima utilidad, es una herramienta fundamental de trabajo. Gracias, Doc, por tu respuesta. Bueno, ahora hay le damos libros y manuales dedicados a eso. A la persona que lo preguntaba, si quieren, se comunica conmigo y te comparto manuales y libros completos sobre intervención o atención en crisis, específicamente en salud mental. Qué pena la interrupción. Gracias. Tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, entonces le damos la palabrita a la compañera Angie Caterine, que tiene su manita levantada. Sí, señora, buenos días para todos, para todas, para Hola, todos. Me pareció muy importante, digamos, que dentro de la misma pregunta habría una frase que creo que es como define la situación emocional de todas las personas que están viviendo el paro, tanto a favor como en contra, y es un choque de emociones, teniendo en cuenta que, como su merced lo mencionaba, veníamos de una pandemia, de un encierro que nos tenía con mucha ansiedad, algunas personas con depresión, estrés, y llegó el paro nacional, se empezaron a enfrentar tantas situaciones que agravaron muchas de estas.
Sin embargo, a mi parecer y según mi experiencia personal, siento, y como lo mencionaba el compañero Brian, que muchas de estas situaciones han venido, digamos que, sobrellevándose, teniendo en cuenta que esas mismas personas que se están movilizando están generando una resistencia, no solamente a nivel, digamos, que genere unos cambios políticos y sociales, sino que también emocionales. Entonces se han generado unas estructuras, unas redes de apoyo, se han fortalecido las existentes o si no se han formado muchas otras, y creo que de una u otra manera no todo es negativo y se han generado espacios muy, muy importantes que han agrandado esa gran palabra que para mí, digamos que como que engloba todo lo que ha pasado en todos estos 2 años que han sido como tan caóticos para el país, y es un total choque de emociones que nos tiene como en un vaivén de lo que va a suceder mañana y de lo que está sucediendo ahora y esperar a qué podría suceder en el futuro. Entonces me pareció muy interesante eso, y más digamos que como trabajadora social en formación me preguntaba de cómo uno se acerca a generar o a dar unos tips de salud mental cuando pues hay una persona que nos está pudiendo alimentar todos los días, que tiene bajo su cargo tantas personas. Uno con qué cara se le acerca y le dice todo va a estar bien, cuando en su presente las cosas no están sucediendo de esta manera. Completamente de acuerdo, Angie Caterina. O sea, este paro y esta movilización y esta protesta es una crisis, y de las crisis siempre hay que esperar cosas buenas. Yo soy optimista y lo estamos sufriendo todos en mayor o menor medida, pero yo soy optimista y creo que era necesario y era prudente. De alguna manera, ustedes saben, yo siempre hablo con caricaturas, es como cuando una persona está muy angustiada, muy ansiosa y no puede llorar, y de repente tiene la oportunidad para llorar. Eso no va a solucionar los problemas, pero sí la va a aliviar. Él está expresando, está haciendo catarsis. Y si mejor que llorar puedes hablar, bueno, es el primer pasito de una actividad terapéutica. Hablar no quiere decir terapia, pero sí es el primer pasito de una actividad terapéutica. Si tú me lo permites extrapolar, Angie Caterina, es lo que yo siento con la protesta. O sea, la gente está llorando, entre comillas, y está hablando, se está expresando. Entonces yo sí creo que es muy importante lo que está pasando para la salud mental de la población, de la mayoría por lo menos, de los que no nos sentimos gente bien. Entonces yo creo que eso es clave. Ahora, lo importante es que no se vaya a quedar ahí. O sea, que simplemente la persona que está angustiada o ansiosa llore un rato y ya. Dijéramos que abrió la válvula, descansó y siguió en las mismas, o que se quejó un rato y ya, sino, bueno, ¿y después de esto qué sigue? Muy bien, Jenny. Entonces, de verdad, mil gracias. Para mí estos espacios me llenan de vida, para mí son pura salud mental. Les agradezco muchísimo tanto a las profes como a ustedes, con la paciencia. O sea, a estas horas tener 53 personas en el grupo, eso es una capacidad de convocatoria ni la hijo de madre de las profes, y de verdad que estoy muy agradecido con ustedes porque he aprendido cosas y he compartido ideas y pensamientos con ustedes. Mil gracias, de verdad que se los agradezco. Doctor Posada, muchísimas gracias a usted. Esta convocatoria también nace de esa... Ay, Dios mío, espérenme un momento, retiramos acá el chistoso. Entonces nace de todo el espacio que se ha mantenido durante todo este tiempo con los chicos y las chicas. Yo les invito simplemente a que pensemos que el doctor Posada hoy nos ha dado una lección a nivel de conocimiento, de reflexión, muchísimas apuestas allí, y pues obviamente él también hace parte del equipo de tutores de gestión, que sé que es muy apreciado, al igual que la profe Pilar. Y bueno, ese equipo de tutores de gestión, él termina con algo que voy a retomar antes de que Pili dé el cierre, y es el diálogo, la escucha y hacer algo por nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Sé que hay unas preguntas, por favor, pueden comunicarse a mis celulares, yo se las remito al doctor para que de pronto demos respuesta. Muchísimas gracias a todas y todos por haber asistido. Los dejo con Dianita y con la profe Pilar.